para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que normalmente los días martes se unen en cada una de nuestras transmisiones online a través de lo que es las páginas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para llevar a sus hogares diferentes temas que son de suma importancia en diferentes aspectos, algunos proféticos, otros doctrinales, otros simplemente de edificación, pero a la larga siempre llevando contenidos que alimenten nuestro espíritu, que alimenten nuestro corazón y que nos dejen sobre todo una enseñanza con respecto a lo que vemos, vivimos cotidianamente, pero también en lo que tiene que ver con nuestra parte espiritual y obviamente lo que Dios mismo ha dejado a través de sus escrituras para cada uno de nosotros y cuál es el perfecto plan de Él para cada uno de nosotros. Así de que este programa básicamente siempre lleva como objetivo poder lograr llegar a los corazones, a las personas y que definitivamente quede una semilla, una huella de cada uno de los temas que normalmente tratamos en estos programas. Eh, Primero que nada, desearles un feliz 2024. Yo sé que ya vamos por mitad de mes de enero, pero pues es nuestra primera emisión del Faro en este 2024. Seguramente muchas personas se conectan únicamente a este tipo de reuniones, así de que los saludamos, los bendecimos en el amor de Jesús y les deseamos un año sobre todo lleno de la presencia del Señor y donde Él sea quien esté eh, guardando su vida y obrando en cada una de sus necesidades. Así de que bendiciones para cada uno de ustedes y deseamos durante este año poder tener programas que sean de bendición, que sean programas donde queden siempre enseñanzas y que sean programas que sean de ayuda para lo que es nuestro conocimiento y nuestra formación en diferentes aspectos. Así de que simplemente confiamos en que Dios nos dé esa capacidad de poder presentarles a ustedes lo mejor a través de este tipo de programa. Bien, hablando de esto, de que entramos en el año 2024, pues lo comentábamos el domingo pasado, el sábado también en el servicio presencial del Cafecito con Jesús y el domingo en nuestro servicio general, de que hemos arrancado con un año bastante eh, fuerte en algunos aspectos, con muchos eh, aristas, llamémoslo de alguna manera, y donde pues simplemente lo que se habla, lo que se menciona, lo que conocemos también, e incluso de lo que se ha hablado dentro de espacios como este, es que definitivamente es un año que probablemente va a estar rodeado o inmerso en cosas, en diferentes aspectos que no van a ser seguramente muy fáciles para toda la humanidad, no solamente para un solo grupo de personas, sino básicamente para todo el mundo. Pero definitivamente sabemos de que cada una de las situaciones que transcurren en diferentes partes del mundo hacen parte de una parte profética, valga la redundancia, que inclusive dentro de este programa lo hemos hablado, y de algo que se tiene que cumplir porque pues el mismo Señor ha dejado esto establecido como lo que será los últimos tiempos, la última generación, el último grupo, de, llamémoslo, de personas que estarán y las cantidades de señales que aparecerán preveyendo o simplemente alertando a que el tiempo se está agotando y que la venida del Señor cada vez se hace más inminente. Y como lo digo, este 2024 ha arrancado con diferentes situaciones. Eh,
algunas bastante complejas. Me refiero, por ejemplo, a un terremoto el primer día del año fuertísimo en eh, Japón. Eh, Mire la situación que se está viviendo en este momento en Ecuador, bastante grave en muchos aspectos. Eh, Mire también lo que está ocurriendo en Argentina con el tema de la economía, la cantidad de cosas que está trayendo, incluso la llegada de este nuevo gobierno en Argentina, y pues que ya venía precedido por el anterior, pero que ha tenido como detonante, digamos, el cambio de administración en naciones como esta. Y bueno, cantidades de cosas, incluso hasta la misma, esta enfermedad del COVID, que pareciera otra vez tuviera un resurgimiento en algunas partes del mundo y donde se habla de nuevamente volver a utilizar el tapabocas y bueno, diferentes aspectos. Entonces, no han transcurrido sino únicamente 2 semanas, pero ya en 2 semanas ha sido bastante complejo lo que es el inicio de este 2024. Nosotros, por nuestra parte, seguimos confiando y creyendo en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, dentro de nuestra iglesia, y sobre todo deseamos de que ustedes también, los que están allá al otro lado de sus aparatos, de sus pantallas, puedan también tener esa conexión con el Señor, con el Espíritu Santo, y que definitivamente estas cosas no pueden agarrarnos desprevenidos, sino al contrario, en alerta y sabiendo de que el tiempo del Señor, como lo dije hace algún momento, se acerca cuando Él recogerá o vendrá por su pueblo amado. Habiendo dicho esto, déjeme, voy a saludar en esta noche a mis dos contertulios con los que estaremos hablando sobre este nuevo tema con el cual vamos a iniciar en este 2024. Quiero arrancar con usted, copastor, como siempre, deseándole que tengamos un año de bendición en muchos aspectos y sobre todo en programas como estos y dentro de nuestra congregación Cristo es mi bendición, que tengamos un año extraordinario. Bienvenido a este 2024, bienvenido a un nuevo faro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a mi hermano Exxon, a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales en cualquier lugar del mundo. Bienvenidos sean nuevamente en este nuevo año, una bendición bien grande desde acá. Como usted lo menciona, pastor, grandes cosas que han empezado en tan pocos días a pasar, ¿no? No olvidemos la situación que se vivió en Guatemala también, donde el presidente, el que había sido nombrado presidente, estuvo a punto de no poderse posesionar, ¿no? Llamaron a todo un grupo de estadistas de todo el mundo y todos se sentados esperando porque no se podía posesionar. La crisis climatológica que existe, nada más en el solo país, solo en Colombia, nosotros lo estamos viviendo, mientras en la parte occidental, ¿no? Más hacia el sur más bien, fuertes lluvias nos atacan por el otro lado hacia la parte oriental, unos fuertes calores donde hay una sequía tremenda, ¿no? Entonces en un solo país estamos viendo muchas situaciones y eso se ve a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel global. Anoche, curiosamente, estaba viendo también sobre las noticias que en Europa hay un país ahorita que está pasando una situación bien complicada a raíz de la política y es Polonia. No sé cuál es el conflicto exacto el que está pasando allí, pero entiendo que es una situación bien difícil la que están viviendo en Polonia. Entonces démonos cuenta que hay muchos aspectos que se están dando. La guerra o el rumor de guerra que se suscitó y que un conflicto que sigue viviéndose entre Venezuela y las Guyanas, ¿no? Y hablamos que creo que fue el sábado pasado, el viernes pasado, Estados Unidos e Inglaterra bombardearon una zona en el país de Yemen, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay unos conflictos bien difíciles, no solamente a nivel de sociedad, económicos, incluso hasta religiosos podemos involucrarle allí, ¿no? Porque la misma congregación católica, yo no sé si ustedes han visto, que hay una gran división ahorita. Y hay una gran división porque el Papa que existe ahorita le concedió o le otorgó, digamos, a algunos personajes que pudieran darle la bendición a las parejas homosexuales. Y esto
no cayó muy bien dentro de cierto círculo tradicionalista dentro de esa congregación. Yo entiendo que hay varios cardenales de Perú, en Centroamérica y otros que ya se pusieron en contra. Es decir, hay una división ya dentro de la congregación católica, mientras unos apoyan lo que el Papa está diciendo, otros se mantienen sobre la idea tradicionalista de que eso no se puede contener. Entonces ya vemos que hay crisis en todo lugar. Lo importante de esto, y lo reflexionamos el domingo, es que en medio de todo, como cristianos, como hijos de Dios, uno debería estar en cierta forma tranquilo, y lo pongo entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Y nosotros lo explicamos. Le pasó al pueblo de Israel. Mientras ellos estaban rodeados, ¿no?, de pueblos enemigos, mientras los estaban atacando, mientras estaban por un desierto donde no había nada que tomar, Dios suplía. Dios estaba ahí para protegerlos. En época de los jueces, recordemos que muchos de esos pueblos, como en el caso cuando estaba Gedeón, subían y los atacaban al pueblo de Israel para quitarle los frutos que ellos producían, porque decían que las tierras de Israel producían mucho fruto, mientras que los pueblos de alrededor empezaban a morirse de hambre por las sequías. Entonces, a través de la historia vemos cómo en medio de los conflictos, de las situaciones, siempre la mano de Dios estuvo con aquellos que a los que él llamó. Entonces, el mundo puede estar al revés, puede estar cuadrado, puede estar redondo, o puede pasar lo que pase. Sin embargo, si nosotros tenemos fe y nuestra fe es mantenida sobre Dios, sé que la mano de Dios está sobre su iglesia y se nos sacará adelante en alguna forma. Esa es la fe que nosotros nos llevamos. Pasaremos dolores, como dice la Biblia, pero en medio de todo tendremos la confianza de que Dios y su mano poderosa estará con nosotros. Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuevo programa. Así es, y de todas maneras también algo de lo que uno ve en diferentes lados del mundo también es la proliferación de diferentes enfermedades, ¿no? Cómo el mundo de todas maneras, de alguna manera también enfrenta situaciones complejas en ese sentido, pero que todo hace parte, reitero, de lo que es lo que el Señor en algún momento ya había anticipado, de lo que sería el último tiempo, donde incluso, y esto reitero, lo analizamos alguna ocasión en lo que fue precisamente algunos programas del Faro, donde inclusive la gente no va a sentir como tranquilidad ni paz, sino dice que va a haber tiempos de angustia, ¿no? En diferentes lados, ya sea por la situación que sea, ¿verdad? Bien sea por el tema económico, bien sea por el tema político, bien sea por el tema de inseguridad, ya sea por las enfermedades, ya sea por diferentes aspectos, va a haber esa sensación de angustia en diferentes lados del mundo, pero vuelvo y digo, esto hace parte de algo que el mismo Señor anticipó en algún momento y que definitivamente estamos convencidos de que somos parte de lo que es esa última generación de la iglesia antes de que el Señor venga por su pueblo. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, igualmente deseándole un feliz 2024, que la bendición del Señor esté igualmente sobre su vida y que podamos seguir llevando este programa, siempre con estudios importantes para nuestros hermanos y para las personas que nos siguen como televidentes o seguidores de nuestras cuentas de Cristo es mi bendición. Saluden esta noche a mi hermano Exxon, bendiciéndole y deseando de que tengamos, vuelvo y reitero, tiempos de bendición a través de cada uno de estos estudios. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo faro. Claro que sí, pastor, copastor, amada iglesia, hermanos, amigos, familiares, extraterrestres y demás. Que más que un feliz 2024, pastor, que sea un año de gracia y misericordia de parte de Yahweh, parte de Dios, con un inicio de año en 2 semanas muy turbulento, donde creo que el mensaje de parte del Padre allá arriba es: a mí me importó un pepino lo que ustedes celebraron 2 semanas anterior. Para el reino de los cielos fue una semana
fueron unas festividades normales donde veníamos ya enseñando de que nada de eso tenía que ver con los propósitos de parte de Dios. Y el 1 de enero, inmediatamente, el Señor mandó tremenda señal con la cuestión de Japón. Así de que intentamos simplemente abrir los ojos de las personas, tratar de sacar la religiosidad ante todo y ese fanatismo y ese fetichismo de creer de que porque dos últimas semanas se medio acordaron de Jesús, que entonces el Señor iba a traer montones de bendiciones y no fue así, pastor. Pero bueno, intentamos y vamos a continuar predicando exactamente lo que el Señor ponga en nuestra mente, en nuestro corazón. Y pues, qué mejor modo de arrancar este 2024 pues con uno de los temas, para mi concepto, de los menos estudiados, de los más manipulados y de los menos entendidos dentro del mismo pueblo del Señor Jesucristo, lamentablemente. Así de que, pastor, arrancamos Biblia, papel y lápiz y mucho entendimiento, hermanos, porque muchos de ustedes todavía van a estar como que sacudiditos de lo que vamos a empezar a enseñar desde este primer paro 2024. Así de que arrancamos, pastor. Así es, hermano Exxon. Bueno, el tema del cual vamos a estar hablando, y como lo decía el hermano Exxon, vea que son de esos temas que aparentemente se mencionan mucho dentro de las iglesias, pero coincido completamente con lo que dice el hermano Exxon, son de los que menos la gente en ocasiones entiende y que cada quien le da como su interpretación a su manera. Y digamos que a la larga lo que termina convirtiendo es como en una puja entre una cosa y otra, llamémoslo de alguna forma. Les estoy hablando de lo que es la ley y lo que es la gracia. Vamos a estar hablando durante estas próximas semanas sobre ese tema que es definitivamente importante conocerlo porque, vuelvo y digo, esto ha generado cierta polémica, inclusive dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo del Señor, y incluso parece ser que algunos aspectos de la Biblia como tal, parece que solamente están como direccionados al pueblo de Israel y que nosotros como iglesia hemos tomado como la decisión de decir, no, a nosotros solamente nos corresponde de la Biblia lo que es aparte de la aparición de Jesucristo en adelante y de ahí para allá como que nosotros nos desentendemos de esa parte y entre otras cosas, en ocasiones las mismas iglesias se han prestado, digamos, para esa situación y pues realmente inclusive se ha hablado de que nosotros solamente estamos dentro de la gracia y dentro de la gracia entonces podemos hacer diferentes aspectos, diferentes cosas y que Dios simplemente tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros hagamos porque estamos dentro de la gracia. Incluso muchos mensajes de los que se predican dentro de las mismas congregaciones utilizan solamente textos del Nuevo Testamento y en cambio, por el contrario, los que hacen parte de los diferentes libros por allá como de los profetas o libros como lo que son los de Moisés o demás, parece que están como en el ostracismo. Así que vamos a aprender un poquito sobre la ley y sobre la gracia, siempre amparados y visto desde la Biblia. Quiero que abra en esta noche la escritura en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19. Y les quiero invitar de que estemos utilizando la versión TLA, traducción lenguaje actual, TLA, para este primer texto y que lo vamos a utilizar como punto de partida de lo que es esta enseñanza, que como lo dije hace algún momento, será la que tendremos en las próximas emisiones del Faro. Y la escritura nos dice de la siguiente manera, nos habla de la siguiente forma,
como le digo, en la versión TLA. Dice, no crean, hablando Jesús, esto inclusive es en el Sermón del Monte, que el mensaje que Jesús está dando, y dice de la siguiente manera, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Verso 19. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante del reino de Dios. Lo mismo sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerles, será una persona muy importante en el reino de Dios. Hasta ahí la escritura. Este texto lo utilicé precisamente para el mensaje creo que fue para el primer mensaje que tuvimos de este año, que fue versión online. En ese momento la iglesia estaba, llamémoslo, en unos días de descanso, tal vez de donde las familias estaban compartiendo con sus seres queridos, mas sin embargo ese servicio lo tuvimos online, y ese día les hablé de algunos aspectos fundamentales para mí que tienen que ver o que son tocados por Jesús en el Sermón del Monte. Probablemente el sermón más extraordinario en muchos aspectos. No le quito valor a los demás dados por el Señor, pero pienso que por el contenido de diferentes aspectos, es demasiadamente formativo, demasiadamente edificante, demasiadamente nos deja muchas enseñanzas y toca varios puntos cruciales. Dentro de esos, el mismo Señor está tocando lo que es el tema de la ley y lo que posteriormente vendría con él, y es el tema de la gracia. Resulta de que en ese entonces, o por aquellos momentos, habían muchos grupos de personas de los que se estaban, digamos, en el círculo religioso, digamos, del pueblo judío. Hablo de los fariseos, hablo de los saduceos, que ellos habían implementado incluso algunas leyes creadas por hombres, y que generaban, digamos, algún tipo de una frase que inclusive tal vez ustedes han oído mencionar en las congregaciones, y es el legalismo. Por ejemplo, una de las cosas que no era permitido, era que, digamos, por ejemplo, y sucedió en algún instante, los discípulos del Señor recogieron unas espigas de trigo para poderse alimentar, para poder comer en algún momento, y tal vez ellos empezaron a comer sin haberse lavado en ese momento las manos. Y eso generó un problema tremendo, y obviamente le cayeron encima a Jesús por aspectos como ese. Eso no había sido creado por el Señor, esa parte como tal. Mas, sin embargo, estos legalistas, estos fariseos, sí habían creado una cantidad de leyes que, como lo digo, no habían sido instauradas directamente por el Señor. Eso empezó a generar problemas de alguna forma, y básicamente lo que buscaban era siempre buscarle, como comillas, el quiebre a Jesús a través de lo que era cada una de estas leyes. Pero mire lo interesante. De entradita el Señor lo primero que le dice a este grupo de personas es: no crean que he venido yo a abolir ningún tipo de ley, de las que fueron dejadas, obviamente, e instituidas por Yahweh de los ejércitos allá en el Antiguo Testamento. Es lo primero que él de una vez hace énfasis en eso. Y me parece muy particular, y por eso utilicé esta versión, porque dice: no voy a quitar ni un punto, ni una coma
de lo que mi padre instauró en algún momento, porque incluso eso traerá bendición a las personas que realmente se acojan a eso. Eso me parece a mí clave, ¿cierto? Porque siempre se ha dicho que con la aparición y la venida de Jesús, la ley quedó en el olvido y quedó allá en el ostracismo. Y de entrada, el mismo Jesús nos habla de algo completamente diferente. Pero quiero darle paso en esta noche a mis dos panelistas para que también estén planteando sus ideas y sigamos desarrollando este tema tan importante. Voy con usted, copastor. Alguna vez en alguna de las enseñanzas que yo les entregaba, yo les decía, hay pasajes dentro de la palabra de Dios que cuando uno las lee no necesita ni explicarlas. Realmente yo les decía aquel día, mire, si a mí me dan un pasaje como estos, yo se lo leo a la congregación y después les digo muchas gracias, se pueden ir para la casa. Ya, no hay necesidad de explicarles porque ¿quién no entiende ciertos aspectos o ciertas lecturas de la palabra de Dios? Y esta a mí me parece que es una de esas. ¿Cómo podría uno darle una explicación distinta a lo que está hablando acá y no quitándole el mérito, digamos, a los profetas, a Isaías, Jeremías, Joel o lo que sea, sino el que está hablando aquí es Jesús, el máximo exponente, digamos, dentro de nuestras congregaciones? El Hijo de Dios, no está hablando cualquier profeta, es Jesús el que está diciendo. Y miren las expresiones con que él viene y habla. Dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas, esto ya no vale. Él le da incluso a un realce mayor y dice, yo vine a darle el verdadero valor a la ley. Es decir, ni siquiera les está diciendo les voy a quitar la ley, sino dijo les voy a dar el verdadero valor, porque ustedes ni siquiera le han dado el valor a la ley. Es fantástico lo que está diciendo aquí el Señor. Y en el versículo 18 se lo termina de afirmar, les dice, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni un punto ni una coma se va a quitar de la ley. Entonces la pregunta que yo les hago, aquellos que dicen que vivimos bajo la gracia y la ley no vale, o sea que el cielo ya pasó, la tierra pasó y no nos dimos cuenta, porque aquí el Señor está diciendo eso, que mientras existe el cielo y mientras exista la tierra, ni un punto se va a quitar de la ley. Que yo sepa, aún hay cielo y aún hay tierra, es decir, la ley está funcionando. Esto es para algunas personas, y usted lo menciona, pastor, cuando dice que hay como un enfrentamiento dentro de las mismas congregaciones. Si uno entra a YouTube, uno encuentra una cantidad de personas que hablan incluso, a veces hasta con cierta rabia contra otros, ¿no? Hablando en contra de la ley, hablando que vivimos es bajo la gracia, que la ley... Parece que la misma palabra de Dios fuera enemiga, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento parece que fueran dos enemigos que no se pueden tocar totalmente. Uno vive por allá bien lejos y el otro es el que está acá. Para aquellos que dicen que el Nuevo Testamento es la gracia y vivimos bajo ello, pues si la ley no vale, pues entonces borremos el Antiguo Testamento, porque entonces ya no sirve. Todo el Antiguo Testamento está basado en la ley. Y si la ley ya pasó, pues entonces borremos el Antiguo Testamento. Y cuando usted llegue a borrar el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta qué tan cojo queda el Nuevo Testamento. Son complementarios los dos. Y no solo eso, sino que la gente piensa que la gracia nace con Jesucristo. Y yo les hago una pregunta, ¿será que no hay un solo ejemplo siquiera en el Antiguo Testamento donde veamos que existe la gracia? ¿Será que no existe la gracia en el Antiguo Testamento? Puede que sí. Eso es lo que vamos a desarrollar a través de esto. Y para concluir y darle el paso a nuestro hermano Exxon, que también seguramente tendrá otros aportes, para concluir esta primera parte, mire, yo no sé cómo el ser humano se puede enfrentar, digamos, o dar la cara en diferentes formas. Y se lo voy a explicar porque, vea, negamos la ley. El ser humano y las congregaciones, los pastores o los ministros, niegan la ley. Dice que la ley no existe, que la ley es del Antiguo Testamento, del tiempo pasado, o que es de los judíos.
para zafarnos más fácil. No, eso le pertenece a los judíos, eso es una tradición allá de ellos. Y hoy le digo, apenas empezando este mes, y usted no me podrá decir que no, por lo menos el 70% de las congregaciones le apuesto que ya celebró una de las fiestas del Antiguo Testamento, que es la fiesta de las primicias. Porque eso es así. En muchas congregaciones ya celebraron la fiesta de las primicias porque el primer domingo del año hay que llegar con algo a la iglesia, hay que llegar con las primicias, estamos celebrando. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué entonces para esas cosas sí nos sirve la ley? Pero lo demás lo aborrecemos. Entonces dése cuenta cómo nos adaptamos, ¿no? Parecemos camaleones, de acuerdo a las circunstancias nos adaptamos. Y la cosa no es así. O aceptamos la ley o la desechamos. Si desechamos la ley, todas estas prácticas que hacen en algunas congregaciones, entonces deberían de abolirse, así simplemente. Siga, pastor. Sí, definitivamente algo de lo que yo noto es que cuando incursionamos dentro de las congregaciones, nos volvemos un poco selectivos, ¿no? Un poco o tal vez mucho de selectivos en algunos aspectos. A nosotros nos encanta, digamos, que Dios nos bendiga, que hayan promesas para nuestras necesidades, que hayan bendiciones asociados a nosotros asistir a una congregación. Y todo eso digamos que está bien, o sea, yo esa parte, sí, yo sé que obviamente el hecho de nosotros aceptar al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, el hecho de rendirle tributo a Él, de acogernos a las promesas que hay dentro de la Biblia, yo sé que todo eso es bueno, pero nos olvidamos de la segunda parte, ¿no? Y la segunda parte es que nosotros adquirimos también compromisos. Y esos compromisos no son impuestos ni por una congregación, ni por un pastor, ni por un líder, sino tienen que ser compromisos dados directamente por el Señor. Y ahí es donde empezamos a empezar a tener problemas, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen, bueno, es que usted tiene que cumplir, por ejemplo, los 10 mandamientos, eso ya como que nos causa cierto peso dentro de nuestra espalda. Y a eso como que nos genera cierta rencilla. Cuando a nosotros nos dicen, es que usted tiene que buscar del Señor, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que tener una vida comprometida con el Señor, como que esa parte nos cuesta. O sea, como que eso no va con nosotros, como que eso no lo queremos. O sea, yo voy cuando yo quiera, yo voy simplemente cuando a mí me parece y como que quiero tener ese tipo de relación. Y en fin, usted lo puede hacer, pero el tema es cómo Dios toma cada una de esas reacciones de parte de nosotros. También, ni qué hablar, por ejemplo, de aspectos como lo que inclusive desde acá, desde esta congregación, se ha predicado en varios momentos, las fiestas del Señor, colocadas por Él, impuestas por Él, dadas por Él, y que cada una tiene un significado desde el punto de vista profético e incluso que tienen que ver con la misma persona de Jesucristo. El domingo pasado les mencionaba, hablando de un personaje como José, padre adoptivo del Señor Jesucristo, como una de las cosas que él le enseñaba a Jesús y obviamente cumplía con su esposa María, era de que las fiestas del Señor ellos iban y cumplían con cada una de ellas, porque la misma escritura la cuenta, lo muestra, ¿sí? Cumplía con cada una de las cosas establecidas dentro de la ley. Era un hombre justo, era un hombre correcto. Entonces, parece ser que nosotros esa parte como que no la queremos para nuestras vidas porque pensamos de que eso es una carga. Pero por el contrario, lo que el Señor dice es que esto es bendición para el que sabe mantener ese tipo de relación viva con el Señor. Hermano Exxon, voy contigo. Sí, pastor, mire que yo quiero dejar bien claro, amada iglesia, hermano, familiar, porque todos encajamos dentro de ese mismo contexto de que aquí nadie somos salvos
sino exclusivamente por la gracia de Dios. Ujú. Tanto en el Antiguo Testamento como ahora el mal llamado Nuevo Testamento, sin esa misericordia y sin esa gracia, no tenemos entradas. Dejemos eso bien claro. De hecho, la gracia, como menciona el pastor Jairo, viene desde Génesis. Ujú. En el libro de Hebreos, capítulo 11, si no estoy mal, los héroes de la fe, o como yo les llamo, el salón de la fama de los héroes de la fe. Se mencionan todos ellos y todos ellos son del Antiguo Testamento. La pregunta entonces, ¿cómo es que esa gente fue salva entonces? Tuvo que haber ocurrido lo que mencionó Jesús con Nicodemo cuando se lo encuentra. Usted no puede entrar allá a no ser de que usted nazca de nuevo. La gracia siempre ha estado de parte del Señor, siempre ha estado. La gracia no es un término que arranca con Jesús como lo menciona el pastor Jairo. Eso es un error, eso es falso. Me acuerdo cuando Jesús, precisamente en Mateo 23, con los escribas, dice el pastor, copastor, le dice, oiga hermanos, ustedes se la han pasado diezmando la menta, se la han pasado diezmando el eneldo y el comino, ¿sí o no? Y eso está bien, eso ni siquiera era parte de mi ley, eso fue implementación de ustedes, de hombres. Y está bien, yo les aplaudo, les agradezco ese detalle, pero ¿cuál es el problema? Que ustedes dejaron lo más importante de la ley, vean. Ahí va el reclamo de Jesús. Ustedes dejaron lo más importante de la ley. Yo creo que no lo tenía, pero sí lo podemos revisar. Mateo 23, copastor, para que la gente empiece a entender de que Jesús ya empezaba a reclamarle a su mismo concilio, a sus mismos líderes. Ustedes se encargaron de traerle mandamientos de hombres al pueblo que ni siquiera ustedes podían cumplir, pero se les olvidó algo, lo que el primer versículo con que arranca el pastor Miguel. Yo no vine aquí a volar la ley, sino al contrario, a darles el cumplimiento, y ahí viene el reclamo. Mateo 23 dice aquí, voy a leer esta misma versión de la TLA, como menciona el pastor, dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y ustedes han descuidado los preceptos más importantes del peso de la ley, que son, mire, esto sí era importante, pastor. Dice la justicia, la misericordia, ¿y qué más? La fidelidad. P, fidelidad, F, E, a Elohim, a Dios, la fidelidad a Él. Ustedes prácticamente diezmaban cosas, ustedes me traían cosas al templo, pero se les olvidó lo más importante, seguir los preceptos de Moisés realmente, del antiguo pacto. Entonces, ¿cómo se puede decir de que no hay gracia sin la ley? La ley prácticamente nos trae a obtener esa gracia y misericordia de parte de Dios. Mire, por ahí no me acuerdo cuándo fue que me preguntaron en cierta ocasión, o más bien yo les explicaba, mire, Dios hace las cosas perfectas y desde el principio Dios sabía que ni el pastor Miguel, ni el copastor, ni su siervo inútil, ni usted, ni el vecino, ni el del frente, ni el de atrás, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de cumplir los primeros 10 mandamientos de allá de Éxodo capítulo 1. Ninguno, ninguno pastor, copastor. Entonces el Señor, listo, yo sé que el ser humano no va a poder cumplir, en algún momento van a matar, en algún momento van a mentir, ¿verdad? En algún momento van a codiciar
la mujer ajena, el hombre ajeno, los bienes ajenos. El cuarto mandamiento de celebrar el Shabbat, vea, ese hasta el momento todavía, incluso ni siquiera hemos podido nosotros cumplir ese mandamiento de guardar el día del Señor, que es el sábado, Ujú. ¿sí o no? Pero Dios en su perfección, el Padre en su inteligencia no artificial, no, para nada, prepara la forma de traer la salvación al ser humano, que obviamente sabemos que es a través de la obra que hace Jesucristo, el Señor Jesucristo por usted y por mí. Porque Él sabía de que nosotros no podíamos y no podemos cumplir la ley acabada. Hasta el día de hoy no lo hay, no hay ser humano que lo pueda hacer. El problema es que desde que ese espíritu de Satanás, ese espíritu del enemigo que listo, siempre ha buscado la forma de desviar el evangelio de Jesucristo. A nosotros nos desvió con el tema de los ídolos por muchos años. Hizo un excelente trabajo y hasta el día de hoy continúa haciendo un excelente trabajo con multitudes de amigos y familiares. Pero dice, listo, ¿qué hacemos con los que ya se van convirtiendo a Jesús? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a buscar la forma de dividir el término ley y gracia. Ujú. Y eso significa, voy a separar al hombre de su raíz original, de lo que hemos enseñado a través de las fiestas, de su raíz hebrea, de su raíz inicial. Entonces empieza a enviar a tipos como el católico Agustín de Hipona, por mencionar simplemente uno, al que le llamaban el padre de la gracia. Mire dónde viene ese término para los que les gusta enseñar de que no, eso aquí en adelante, usted ya se convirtió a Jesús y ahora es salvo por gracia. ¿De dónde viene esa enseñanza? Eso viene de don Agustín de Hipona, porque para él ya la gracia del Señor Jesucristo era más que suficiente y ya no teníamos que prácticamente cumplir ningún otro tipo de mandamiento. Entonces, y por eso es que yo critico a veces, pastor con pastor, y todos caímos en eso. Los pastores, y hay pastores honestos, al cual la idea no es en ningún momento poner aquí y señalar para nada que siervos de Dios, no se malinterprete, porque eso no se trata del programa y la enseñanza, no, al contrario, es aportar el conocimiento de que la gran mayoría de nuestros seminarios teológicos cristianos vienen infectados con enseñanzas de dónde? De la gran ramera. Lo enseñamos en el tema del Opus Dei. Ya había una contaminación que esa doctrina, si no estoy mal, creo que le llaman el dispensia, ni siquiera lo puedo mencionar bien, pastor, el dispensacionalismo, si no estoy mal, creo que le Le llaman así. salió, le salió. Salió de pura chiripa, pero bueno, salió. Donde empezaron a separar eso, gracia versus la ley. Mira que para nosotros los que ya llevamos más o menos 2 años celebrando las fiestas del Eterno, dígame si eso ha sido una carga para nosotros, obedecer esos mandamientos. Para nada. Al contrario, creo que han sido de bendición para la iglesia, para su vida y para nuestra vida. Pero todo tiene un comienzo y creo que era importante empezar a explicar, pastor con pastor, de dónde es que vienen esas divisiones. Esto no ocurrió así de la nada. Esto no vino y tiene que encajar precisamente para estos últimos tiempos donde, claro, el enemigo va a tratar de separar la palabra, la ley de Jesús, de los profetas, y simplemente va a querer de que la gente, como la iglesia de la Odisea, que se crean ricos, que se crean millonarios, que se cree que son salvos, y el Señor viene y le dice, no, ustedes son una partida de desventurados, que nada, no eran salvos, pastor, pero sí conocían a Jesús, sí conocían obviamente porque es iglesia de la Odisea. Entonces, en el siguiente segmento seguimos
yo digo que soltando información, entendiendo, enseñándole a usted de que tenga mucho cuidado cuando se deje hablar de que no, eso aquí, una vez salvo, siempre es salvo. ¿Escucharon esa doctrina? Incluso el doctor Armando Alducin, pues obviamente es uno de los temas donde varios de nosotros como que, Dios mío, mucha teología, pero a la larga sigue siendo un hombre que se puede equivocar en algún tema y especialmente doctrinalmente. Este es un tema muy delicado donde por lo menos nosotros aquí no compartimos. La gracia, dice Pablo, hay que cuidarla, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. O sea que sí se puede perder una salvación. Así diezmemos, pastor, todos los domingos, así demos ofrenda, así cantemos, así hagamos el faro todos los martes por los próximos 20 años, la salvación la podemos perder si en algún momento nos desviamos, obviamente, del objetivo que es la cuestión con Jesucristo. Ujú. Pastor. Definitivamente. Mire, el Evangelio ha venido, digamos, cambiando y, y utilizándose en algunas ocasiones, eh, girando, digamos, a conveniencia de cada ser humano, que incluso durante este fin de semana me comentaban de alguna iglesia en la cual inclusive consideran que hay personas que practican relaciones homosexuales y que supuestamente eh, estas personas también son candidatos a la salvación. Eh, Quien me lo contó, pues obviamente también me decía con un poco de asombro. Y es una iglesia que créame que no es una iglesia pequeña, es una iglesia bastante, bastante grande. Pero imagínense, mensajes como estos van en contravención de que lo que son principios eminentemente bíblicos. Entonces, sí son aspectos en los cuales nosotros tenemos que ser cuidadosos. Mire, quiero comentar rápidamente algo que en algún instante se habló, yo me acuerdo haberlo mencionado en algún estudio bíblico, porque precisamente el Señor empieza a través de lo que es el surgimiento de un líder en épocas de cuando arranca lo que es el pueblo de Israel como pueblo, allá en épocas del Éxodo. Comenté en ese estudio por qué precisamente el Señor eh, empieza a entregarles a los israelitas lo que es la ley. Les comentaba en ese entonces de que se imaginaran un pueblo que había durado 400 años siendo un pueblo esclavo. Y en ese entonces, incluso yo les decía, mire, qué tan fácil hubiera sido para Dios simplemente haberlos sacado de la esclavitud, es decir, de Egipto hoy, y ya mañana tenerlos en la tierra que fluía leche y miel. Perfectamente el Señor lo hubiera podido haber hecho. Y no tener que haberlos pasado por un desierto, no tener que haberles entregado unas leyes que, entre otras cosas, no eran solamente los 10 mandamientos, habían leyes inclusive de conductas, habían leyes de cómo comportarse entre unos y otros. Inclusive, piense usted en un pueblo, eh, se calcula que era algo así como más de 2 millones de personas que iban caminando en ese entonces. Piensen en el tema inclusive del baño, ¿no? ¿Cómo hacía toda esa gente, digamos, para que, digamos, no todo el mundo se orinara en cualquier lado o hiciera sus necesidades en cualquier lado? Y si fuera así, imagínense la asquerosidad de lo que hubiera sido en eso. Nada más piense usted en zonas, digamos, donde existe mucho habitante de la calle y que usted transita, digamos, y lo primero que usted siente son esos olores para nada agradables en las calles, por lo menos en lo que hace referencia a algunas zonas de Bogotá. Pues piense eso mismo en el caso de un pueblo. Entonces, Dios, algo de lo que necesitaba después de sacarlos de esa esclavitud en Egipto, era formar una nueva identidad en esas personas. ¿Por qué? Porque su mentalidad hasta ese momento era una mentalidad de un pueblo esclavo. E incluso
lo que eran las tradiciones de ellos, en ese entonces ya se habían perdido. Las tradiciones de ellos eran inclusive de ídolos. Eso es perfectamente inclusive demostrable, la misma Biblia lo muestra, porque recuerde usted que cuando mismo Moisés se va a recibir las tablas de la ley, ellos ya habían formado, era ahí abajo ya era un ídolo, de acuerdo a como ellos pensaban que eran sus ídolos. Esas tradiciones de dónde venían, de allá, de los orígenes de Egipto. Todo eso aparecía y venía de ese lado. Pues algo de lo que el Señor tenía que hacer era definitivamente cambiar en muchos aspectos la parte, digamos, de formación, la parte espiritual y obviamente enseñarles a adorar al genuino y verdadero Dios Todopoderoso, a Yahweh de los ejércitos. Entonces, para lograr eso, se necesitaba de que él implementara unas leyes. Eso le iba a dar al pueblo una nueva identidad. Eso iba, aparte de eso, a acercarlos más a lo que era la presencia del Señor. Y eso, derecho, iba a traer también bendición en la vida de ellos. Entonces era un kit, llamémoslo completo, un paquete completo, el cual el Señor entregaba, como le digo, para que todo funcionara armónicamente. Piense usted en esto, algo que normalmente nosotros o la mayoría de seres humanos habla, de la libertad, que todos debemos ser libres. Pero si usted nada más analiza esa situación, si usted piensa en lo que es la libertad y le pregunta a la persona que vive al lado suyo y le pregunta al vecino que tiene al frente y le pregunta a la persona que va cruzando por la calle, téngalo por seguro que cada quien tiene su propia visión de lo que es la libertad. Y por ejemplo, a unos la libertad les parecerá que es, por ejemplo, eso, tener relaciones homosexuales. Para otros les parecerá que es libertad el estar fumando marihuana o opioides o estar en todo el momento tomando licor. Para otros la libertad será simplemente de que puedan hacer las cosas como ellos quieran, tener una relación con una persona, así sea casada o no lo sea. Es decir, cada quien va a tener su propio concepto de lo que es eso de libertad. Y precisamente lo que el Señor quería entregar eran unas reglas para que precisamente la gente pudiera convivir de una forma perfecta, donde pudiera haber unos principios y donde se respetara, digamos, por ejemplo, el bien ajeno, por ejemplo, lo que le pertenecía a cada quien, por ejemplo, que se le adorara solamente a un genuino y verdadero Dios, de que se le honrara al papá y a la mamá, donde hubiera una sana convivencia dentro de la familia. Eso era lo que el Señor pretendía a través de la ley. Ahora la pregunta es, si la ley entonces es maldición, como mucha gente lo dice, o sea que entonces Dios en ese entonces se equivocó, habiendo creado la ley, o sea que él cometió una equivocación en ese momento, lo dejo para que lo medite. Copastor, voy con usted. Es que, mire, hay una parte de la palabra y definitivamente uno encuentra sabiduría en cada palabra que el Señor pronuncia. Recuerde que el Señor le dijo aquí a los apóstoles, a la gente que estaba con él, ¿por qué se perdía el pueblo? ¿Por qué se pierde la gente? Y él les dijo, se pierden porque hay ignorancia, porque la gente no quiere aprender. Muchas veces es por eso, la gente no quiere aprender. En ese tiempo existían sinagogas, existían maestros de la ley que les enseñaban a ellos, existían sacerdotes, existía una cantidad de personas, existían rabinos que enseñaban cómo se debía practicar la ley que en ese momento, que era la Torá. Y sin embargo, el Señor llegó allí a las sinagogas, ¿no? Viendo las sinagogas, lugares donde se reunían y enseñaban la palabra de Dios, y la gente no la conocía, decía, mire, ¿de qué le sirve a la gente estar ahí sentada? Se pierden porque les falta conocimiento. Y uno dice, pero ¿por qué? Si le tenían todo a la mano. Mira que hoy en día es una cosa muy similar. Hoy la gente realmente existiendo tanta iglesia, tanta congregación, tantos grupos. Mire, en internet usted puede entrar, abrir por YouTube, por donde usted quiera, enseñanzas de la palabra de Dios. Y sin embargo, hay tanta ignorancia en el conocimiento de Dios que uno se asombra a veces.
La gente se sigue perdiendo por ignorancia. ¿Y a qué voy a esto? Que muchas veces a uno le pregunta a esa gente que discrimina la ley o que habla que la gracia y la ley no se compaginan, cuando uno les pregunta ¿qué es gracia? ¿Qué es ley? Y no le saben entonces ni siquiera contestar a qué se refieren esas cosas. ¿Qué es ley? ¿Qué es gracia? Cuando nosotros comprendemos de qué se trata la ley y de qué se trata la gracia, empezamos a entender por qué esas cosas no son contradictorias, sino al contrario, son complementarias, van de la mano, una pegada a la otra. Yo voy a leerles aquí, me hubiera gustado habérselo puesto ahí en la pantalla, pero no lo puedo hacer, pero lo voy a leer. Es acerca de la definición que encontré acerca de ley, no solamente de la ley de Dios, sino ley en general. Vamos a hablar de la ley, ya sea humana, de lo que sea. ¿Qué es ley realmente? Vean la definición que hay en Wikipedia y usted lo puede ir a comprobar después. Dice, es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad que determinan límites, comportamientos, conductas humanas y usualmente con su incumplimiento se acarrea una sanción o castigo, pero también por su obediencia se puede otorgar un galardón. Es obligatoria, abstracta, impersonal y busca el beneficio de una comunidad. Eso que acaba de mencionar el pastor justamente se trata de eso. ¿Qué buscaba el Señor al crear una ley en el Antiguo Testamento o con el pueblo de Israel? Pues que hubiera una forma de trabajar todos mancomunadamente, donde nadie tuviera más que otro, donde si alguno transgredía ciertas cosas entonces fuese castigado. De eso se trata la ley, una serie de cosas que nos limitan, que nos dan una forma de comportarnos, que nos dicen cómo actuar. Si usted lo tomara, digamos, acerca de esa ley, digamos, dentro de nuestras leyes, ya le digo, no miremos las religiosas, miramos las humanas, miremos las leyes que existen dentro de nuestras naciones. Si no existiera la ley, si quitáramos eso, un parágrafo donde dice robar, significa quitar un bien ajeno que le pertenece a otro. Y dependiendo del tipo de robo hay una serie de características y castigos, ¿no? Eso es lo que dicta la ley. Si quitamos esa ley, ¿cómo castigaríamos entonces a una persona que roba? Si no existe ley. Es totalmente inaudito, eso no puede haber. Entonces la ley nos dicta el comportamiento que debe tener una persona dentro de una comunidad. Los límites nos pone eso, nos dicta la autoridad, esos preceptos es lo que maneja realmente una sociedad. Esa es la ley. Y uno tiene que entender entonces que la ley de Dios son una serie de preceptos, de órdenes que nos dictan cómo nosotros nos debemos comportar ante Dios. Es comportamiento de nosotros ante Dios. Y si usted mira el Antiguo Testamento, pues esas son las leyes. ¿Qué les decía el Señor? No matarás, no mentirás, no desearás las cosas del prójimo. Y dependiendo de eso, pues había un castigo. Ahora, uno mira la gracia. ¿La gracia es eso? No, la gracia no es eso. La gracia es algo completamente distinto. ¿Cómo funciona o qué es la gracia? Mire lo que dice la definición que yo tomé. Dice, gracia implica, en primer lugar, una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios, que se concreta luego de que los bienes o el receptor de tal gracia los obtiene. Es decir, subraya por un lado la humildad del receptor y la gratitud del don. Es una palabra que viene de una palabra griega, no la tengo por acá, pero significa merced, favor, concesión, recompensa o don. Entonces dése cuenta que es totalmente a lo que significa ley. Mientras ley es el comportamiento de una persona, gracia es el favor que tiene una persona de parte de Dios. No está hablando de comportamiento, está hablando es de un perdón que otorga Dios. ¿Y un perdón acerca de qué? Acerca de la ley. Porque la ley dice, por ejemplo, si vamos a tiempo antiguo, ¿qué pasaba con un hechicero?
Si usted va a mirar allí en Levítico, el hechicero tenía que ser apedreado y muerto. No había oportunidad de arrepentimiento. Eso dictaba la ley. ¿Qué es lo que viene y hace la gracia? La gracia es lo que hace que entonces hay una oportunidad de perdón. Si ese hechicero se arrepiente, acepta la gracia de Cristo y alcanza el perdón. ¿Se da cuenta? Son cosas complementarias. No es que la gracia llegue y borre la ley, no. Es como una puerta, una salida que nosotros tenemos al castigo de la ley. Pero son cosas distintas. La ley entonces es el comportamiento del ser humano y la gracia es el don que tenemos de Dios para nosotros lograr el perdón sobre la ley. Cosas completamente que son distintas, pero son complementarias. No puede ir una sin que no falte la otra. Siga, pastor. De una vez le voy a dar paso al hermano Exxon para que nos siga complementando este estudio. Ya les opinaré un poco más adelante. Opine, pastor, esto está aquí por gracia también, opine, no hay problema. Mientras Jairo explicaba, me puse a leer brevemente el primer tema del concilio sobre el tema precisamente de la gracia, de la ley. Allá en Hechos capítulo 15, usted lo va a leer después y va a entender de que ya habían puños y puños dentro del mismo pueblo allá, con Pablito, con Bernabé, obviamente con los fariseos, ya se estaban dando allá. Y a raíz de eso es que Pablo se ve la necesidad de escribir allá en Gálatas. Ustedes han escuchado ese famoso versículo en Gálatas 1, donde dice Pablo, es que estoy tan maravillado de que ustedes ya se hayan olvidado de la doctrina del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por estar escuchando charlatanes que vienen a tergiversar obviamente la escritura. En Hechos capítulo 15 hay un calentón impresionante por ese tema, porque están los judíos ahí, los netos judíos, no los convertidos a Cristo gentiles, sino los netos judíos que conocían perfectamente la Torá. Y aunque eran convertidos, se sentían con el derecho de decir, no, pues es que de aquí en adelante cualquier convertido, para ser salvo, le va a tocar circuncisión. No voy a mencionar dónde, usted se imagina. Hechos capítulo 15, solo voy a mencionar ese versículo para que usted entienda que este tema de la ley y la gracia ya era una cuestión delicada y el enemigo, venga, a ver, ¿para dónde jalamos? Jalamos para la gracia, jalamos para la ley, confundamos, con tal de que la gente no entienda de que sin ley no hay gracia. Así es simple, sin ley no hay gracia. Hechos capítulo 15 de la versión Reina Valera, con pastor, la normal, está bien, 1960, dice, el título es El Concilio en Jerusalén, reunión apostólica. Entonces algunos que venían de Judea, oiga, judíos, enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿no pueden ser qué? Salvos. Salvos. O sea, pastor, copastor, los que hasta el día de hoy de pronto, algunos de ustedes que no estén circuncidados, si no se manda cortar, baila. Jodido. Ese ya era un tema de salvación versus, de la ley versus la gracia en los mismos tiempos de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Fue tan caliente la conversación que dicen, un momento, si yo later vamos a reunirnos, me voy para Jerusalén a hablar con los otros apóstoles, porque este tema está como, y más bien como que no nos vamos a atrever a decir algo así en la carne. Y se fueron, se reunieron con los apóstoles y llegan a la conclusión, por allá más adelantico, versículo 10, por decir, versículo 9 de ese mismo Hechos 15, pastor, copastor. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe
de sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Pablo le está diciendo a los mismos judíos, a los mismos maestros judíos, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos nuevos un yugo que ni siquiera sus padres, ni siquiera nosotros pudimos cumplir? Volvemos a lo que dije al principio. No importa cuántos mandamientos estén en la palabra de Dios, es imposible que usted y yo los cumplamos cabal ni netamente. El único que pudo, el Señor. El resto, nadie, nadie, nadie. Por eso es que la ley sí viene apegada a la gracia, porque es que la ley nos lleva, al no poder nosotros cumplir esa ley física, pues entonces nos lleva inmediatamente a pedir cacao. Esa es la gracia, pedir cacao, pedirle a Dios que de alguna otra forma, si no podemos cumplir esos mandamientos, ¿cuál es tu opción, Padre? Y ahí es donde viene el nombre de Jesús. Pero eso no indica de que entonces, como ya Dios nos da la salida, Dios nos da ese comodín, como Dios da esta gracia, no, entonces listo, ya sé cuál es el comodín, por ende, ya no me veo una necesidad de diezmar, de ofrendar, de celebrar las fiestas del Señor, de posiblemente tener la oportunidad de celebrar algún Shabbat en algún momento, pastor, copastor, que se nos dé la oportunidad de intentar dejar de ser mentirosos, de intentar de decir maldiciones, porque todavía decimos maldiciones o vocalmente, oralmente o mentalmente. No me diga de que usted no esté incluido ahí. Hasta la HP mentalmente es considerada una maldición. Entonces, no puede ser que simplemente listo, apartemos la palabra, la ley. No, no puede ser, no puede ser, porque eso inmediatamente lo que usted acaba de explicar, pastor, copastor, sobre que el yuca de Roma convierte la gracia del Señor en liberalismo. Convierte la gracia de Jesús en libertinaje. ¿Sí? Ellos cerraron la ley, pastor, copastor, y se quedaron con la gracia. Miren, ellos están aplicando eso. Era curioso, ahorita que estuvimos por allá en uno de esos pueblos, pero requete católicos, allá en el eje cafetero, y me encontré con una señora en el pasillo del hotel. Estábamos subiendo después de haber hecho el check-in, pastor, y encontré una señora ahí en las escaleras con un rosario, y literalmente la cucha estaba, la señora estaba rezando rosario y el credo y toda esa vaina. Y me empieza a picar el corazón, como los hermanos a veces ya me conocen. Subí una vez, subí dos veces, ya la tercera ya como que no me aguante. Entonces voy, me le siento, muy respetuosamente la señora, de hecho hay que ponerla en oración, se llama la señora Luz. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que usted está haciendo, señora? ¿Qué es lo que usted reza? ¿Qué es lo que usted profesa? Y la señora, bien, muy bien documentada, de las personas más complicadas que tuve para poder tener no enfrentamiento, porque a la larga fue una conversación muy buena, sin falta de respeto ni nada, muy bien, tranquila, podría decir. Dios hasta me dio gracia ahí, imagínense. Y explicaba todo lo que obviamente ella había aprendido a través de su historia en el catolicismo. Hasta el punto que llegó a confesarme, de hecho, pues yo decidí ser virgen. La señora tenía como 55, 60 años y decidió ser virgen para el Señor. Pero mire cómo eso a mí me lleva a entender cómo la misma religión se encarga
Y no puede ser que el cristiano comparte el mismo pensamiento de un católico. No puede ser. De que la gracia es simplemente un tiquete para yo hacer lo que me dé la gana. No, pues, porque esa es la gracia de ellos. Ujú. Y si no, esa plaza donde había una catedral inmensa, típica de pueblo, y allá afuera, todos esos comercios a la redonda eran lugares de qué? Todos. Y el de los souvenirs, donde uno compra las cositas para venir. Pero el resto todo era una bulla, una algarabía, un fiesterío enfrente de la plaza donde supuestamente está el Señor. ¿Por qué? Porque para ellos esa es la gracia de Dios. El tiquete, la libertad para poder seguir pecando sin consecuencias. No hay Ujú. ley, no hay ley. Y eso me parece absurdo. No me Ujú. encaja en la mente yo pensar, como me menciona el copastor, ¿cómo va a haber una justicia si no hay ley? Hace 3 días Ujú. me pusieron también un comparendo, aunque ese sí no es que no me lo merecía, sino que simplemente no sabía de que tenía ese pico y placa regional, pero me pusieron un comparendo. Tienen que haber leyes, hermanos, tienen que haber leyes tanto aquí en la tierra, pero también tienen que haber leyes de parte del Señor, porque dice la palabra, sin santidad nadie va a ver el Señor por gracia. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la Pastor. santidad se da justamente transgrediendo la ley. El que transgrede la ley comete pecado. Si no existiera la ley, entonces ¿cómo sabríamos qué es el pecado? Efectivamente, y justamente quiero ir concluyendo con ese versículo. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 7 verso 7 y la versión es la misma, la TLA, la versión traducción del lenguaje actual, 7:7, el Romanos 7:7. La escritura dice de la siguiente manera, dice, quiere decir, ojo, porque esto el que lo está diciendo es precisamente el apóstol de los gentiles, llamémoslo de alguna manera, o sea, Pablo. Quiere decir que la ley es pecado. El mismo está colocando la pregunta ahí, y luego él mismo responde, claro que no. Pero si no hubieran sido por la ley, yo no habría entendido lo que es pecado. Ujú. Y él mismo da un ejemplo, dice, por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otras personas tienen, yo no sabría qué es mal. Ujú. Verso 8. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Hasta ahí. Mire cómo el apóstol Pablo clarito lo dice. Dice, si no existiera la ley, pues obviamente no habría tampoco pecado, porque digamos bajo qué parámetros el Señor podría juzgar a alguien. ¿Cómo alguien podría decir, este es bueno o este es malo, este ha cumplido o este no ha cumplido, este ha seguido las cosas del Señor o no las ha hecho? Dígame, ¿cómo lo haría? Ujú. ¿Cómo habría un juicio sobre una persona si no existiera la ley? Entonces, uno sí tiene que pensar de todas formas de que aspectos como estos son los que en algún momento el Señor, y por eso claramente lo complemento con el versículo con el que arranqué este estudio, por eso él claramente dice, es que yo no vine a abolir lo que es la ley. Si el Señor hubiera venido a abolir la ley, imagínense en el problema tan tremendo que estuviéramos en este momento. Porque entonces, pues sí, todo el mundo haría lo que fuera y digamos, no habría una forma en la cual a la gente se le pudiera calificar de acuerdo a esa situación. Es decir, si usted se da cuenta, por ejemplo, una persona que ama a Dios para tomar la referencia de los mandamientos, por ejemplo, una persona que realmente ama a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo realmente uno la detecta? ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Pues obviamente a través de eso, de la misma ley. ¿Cómo una persona uno puede analizar que realmente, digamos, tiene un buen comportamiento con su hermano? ¿Sí?
pues a través precisamente de lo que es la ley como tal. Si no, definitivamente todo estuviera anulado. Entonces, uno sí tiene que pensar, y por eso quería dejar este comentario, digamos, para esta parte, y ya lo había dicho hace algún momento, hace algún tiempo antes. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos demasiadamente selectivos, demasiado. Somos muy parcialistas en algunas cosas. Y obviamente nos cuesta realmente tener un compromiso verdadero con las cosas del Señor. Porque es que si a nosotros nos dicen, para utilizar palabras que utilizó el hermano Exxon hace un rato, que el salvo siempre es salvo, no, pues en ese caso yo ya con ir y recibir al Señor como mi salvador personal, ya con eso la hice. ¿Ya qué más? Y puedo seguir haciendo lo que yo quiera y puedo seguir eh, manifestándome de la forma que yo quiera y San se acabó. Listo. ¿Qué problema voy a tener? Si, por ejemplo, eh, que esto lo hemos hablado en ocasiones también, el copastor nos ha mencionado también esa enseñanza varias veces de lo que es la ofrenda de Caín y Abel, la diferencia que hay, la forma en que se adora tan distinto entre uno y otro. Uno presenta su ofrenda como a él le parece que es lo correcto, que es lo que la mayoría de personas tienden a hacer. Por ejemplo, celebraciones como las que acaban de transcurrir en época de diciembre. No, es que yo simplemente yo voy a celebrar a dioses de esta manera, punto. Si le gusta el bien y si no de mala. Entonces, uno sí es demasiadamente parcialista y selectivo en ese sentido. Ahí hay un problema, porque siempre nosotros debemos entender de que si yo realmente quiero y pretendo de que la relación mía con Dios sea eso, una buena relación, tengo que acogerme a lo que el Señor ha establecido para yo poder acercarme a Él. Esos hombres que usted encuentra dentro de la Escritura, hombres maravillosos y mujeres también, claro está, pero me refiero a hombres como Moisés, a hombres como David, como Abraham, eran hombres que tenían defectos, eran hombres que tenían errores, pero eran hombres que tenían claras las reglas de cómo buscar a Dios. Y lo hacían de la forma como Dios lo había establecido. Entonces, sí hay una diferencia en ese sentido, porque vuelvo y digo, nosotros tomamos la gracia como pretexto, como caballito de batalla, para simplemente hacerlo a la forma como a nosotros nos gusta. Y ese es el grave inconveniente, ese es el grave problema, digamos, que hay y que lastimosamente dentro de las mismas congregaciones se ha hecho de esa forma. Incluso, y con esto les doy paso a mis hermanos para que den su comentario final. Esto que el hermano Exxon comentó de la señora esta que se encontró allá en donde ellos se encontraban vacacionando, pues es precisamente porque ellos consideran que esa es la forma correcta de buscar a Dios. Yo lo busco de esta manera. ¿Por qué? Porque alguna vez a alguien se le ocurrió decir que esa era la forma en la que tocaba buscar de Dios. Entonces, si yo repito 50 veces un Padre Nuestro o 100 veces, no me busquen con palabras que simplemente no significan nada. Empiecen por aceptar lo que yo les digo que debe ser, mis reglas, mis maneras, y ahí me voy a dar cuenta quién es inclusive realmente mi siervo, mi hijo. Porque inclusive de labio, pero nuestra forma, nuestras maneras en las que realmente buscamos al Señor, esas son las que verdaderamente identifican quién es verdaderamente un seguidor del Señor. Y eso tiene mucho que ver precisamente con la ley y con la gracia, porque la mayoría de gente quiere acogerse a ese tipo de circunstancias o de maneras
para autojustificarse en su relación con el Señor. Copastor, reflexión final en esta noche. Quiero terminar leyendo el siguiente versículo de ese pasaje que usted mencionó, ahí mismo en Romanos. Vean el versículo 9 lo que dice, hablando el apóstol Pablo. Dice, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Qué explicación perfecta la que da ahí Pablo, ¿no? Él seguramente vivía muy feliz haciendo lo que él pretendía, ¿no? Él era perseguidor de los cristianos en ese tiempo. Dice, cuando yo conocí la ley, cuando yo vine a darme cuenta de esto, descubrí cuán pecador realmente era. Y eso yo creo que le pasa a la mayoría de gente que vive en el mundo de la gracia, pensando que realizando cualquier cosa en este mundo se puede ser feliz y no hay ninguna situación que esté en contra de Dios. Cuando se enfrenta con la ley dice que usted no puede ser adúltero, que usted no puede ser mentiroso, que usted no puede ser un borracho, eso está ya dictado por la ley. Cuando usted se da cuenta de eso, entonces usted empieza a darse cuenta de que realmente es un gran pecador también. Le pasa lo mismo que a Pablo. Descubra la ley y nos daremos cuenta entonces que realmente si no fuera por la gracia no tendríamos entrada al reino de los cielos. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Bendiciones también para usted, copastor, en esta noche. Gracias por sus opiniones, por su eh, explicación, algunos de estos versículos que en esta noche ha mencionado. Y nos reencontraremos, sí, la próxima semana en un nuevo capítulo del Faro, donde estaremos seguramente cerrando lo que es el estudio de esto de que hemos venido hablando en el capítulo de hoy. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Antes de reflexionar, un saludo a mi pastor allá en Ecuador, José Borges, que a veces lo vemos al pastor de este bello país, obviamente Ecuador, donde Colombia también se une en oración por la turbulencia política que está ocurriendo en medio de estas 2 primeras semanas del 2024. Pastor, desde aquí también colocamos a la iglesia, allá donde usted fielmente sigue sirviendo, y que veía este fin de semana la congregación estaba llenita, y eso da mucha alegría allá en la Avenida de los Ejércitos, en Guayaquil, Casa de Misericordia. Mire, ¿qué hace la ley? La ley realmente lo único que nos ayuda es a perfeccionarnos para acercarnos a la santidad. Eso es lo que hace la ley, ¿verdad? La gracia es el respiro que Dios nos da al poder entender de que a través de Jesucristo tenemos la oportunidad. Mire, esa es la clave ahí, la oportunidad, y lo coloco entre comillas. Jesucristo es la puerta al cielo y la salvación, pero también hay que entenderlo como la oportunidad, ¿verdad? Un día Jesús dice allá en Mateo capítulo 7, versículo 21-22, en algún día muchos de ustedes me van a decir, Señor, Señor, hice esto en tu nombre, bla, 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 yo a ustedes no los conozco. Y Jesús era la puerta y es la puerta de salvación, y sin embargo esas personas no fueron salvas. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Se equivocó Dios enviando un Salvador que no solamente a unos sí y a otros no? No, 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 no. Por eso decimos, la ley y la gracia van de la mano, de la mano. No es una doctrina separada, que lastimosamente el catolicismo empezó, la gran ramera empezó a confundir, empezó a separarnos, de que son términos y enseñanzas diferentes, y como ya vino Jesucristo, entonces de aquí en adelante es solo gracia, y usted tiene libertad y tiquete absoluto de hacer lo que se le dé la gana. Y no es así, no es así. Un cocinero, para perfeccionarse en su culinaria, tiene que estudiar, tiene que ir a seminarios para perfeccionar sus platos. Un estilista
para saber hacer mejores cortes, para hacer mejor color, tiene que asistir también a seminarios, tiene que someterse a unas leyes para que él pueda, obviamente, avanzar en el conocimiento del cristiano. Es exactamente lo mismo. Utilizamos y aplicamos en lo que mejor podamos la ley para perfeccionarnos y llevarnos a esa santidad que todos buscamos, sin la cual nadie va a ver al Señor Jesucristo. Y pastor, mire, el cristiano evangélico, como usted lo quiera llamar, protestante, es el único sistema no religioso, porque el cristianismo no es un sistema religioso, que lo denominen así, pues obviamente porque tienen que darle un nombre, pero es que nosotros somos, es un sistema de pensamiento. Nosotros no tenemos nada que ver con la religión, porque precisamente la religión te lleva a eso de que por leyes, que por obras, usted busque una salvación, haciendo esto, haciendo lo otro, siendo virgen por 70, 80 años, leyendo credos, Ave Marías por otros 40, y a la larga nada de eso salva, hermano. Pero el cristiano maduro en la palabra entiende de que sí somos salvos por gracia, sin dejar lo que dice Jesucristo, sin dejar de hacer y de aplicar la ley. No he venido a abolir la ley, sino al contrario, vine para que le diera yo primeramente cumplimiento, y mis discípulos, mis ovejas, escuchan mi voz. No son los oidores, sino son los que hacedores de la palabra. Ustedes me aman, guarden mis mandamientos, guarden la Torá, sin judaizarse. Hemos aclarado claramente, sin judaizarse. Puedo seguir teniendo mi gorra de Nueva York. El pastor no creo que le salga muchos pelitos aquí en la barba. El copastor igual, sin judaizarnos. Entienda eso, iglesia. Pero sí podemos aplicar cosas que le traen es bendición a su vida, sin caer en el judaísmo. El judaísmo, obviamente, eso es exclusivamente para las personas allá del Medio Oriente. Pastor, fue un bonito programa, gracias por la invitación nuevamente. Estaremos, si Dios lo permite, el próximo martes en el segundo programa sobre la ley y la gracia. Tengan ustedes una feliz noche, bendiciones, un feliz descanso y que la paz del Señor esté con ustedes. Hasta la próxima. Igualmente, hermano Exxon, feliz noche para usted también, para su familia. Y nos reencontraremos, sí, la próxima semana, si Dios lo permite, con el segundo y tal vez último capítulo sobre este tema de la gracia. También quiero hacer extensivo mi saludo a los hermanos del Ecuador, bendecirles en el amor de Cristo y desearles lo mejor, que ojalá esta situación que están viviendo, el Señor esté revirtiéndola y esté guardando sobre todo a las personas que trabajan dentro de su obra y que también están como siervos dentro de la iglesia, buscando precisamente lo que es ese objetivo final, que es el de la salvación y el de la vida eterna. Así que muchas bendiciones para cada uno de ellos. Y simplemente hemos querido dejar este primer programa para que lo tengamos en cuenta. Yo, una de las cosas que deseo profundamente es que siempre entendamos algunos aspectos, algunas cosas que son importantes, vitales dentro de lo que es el andamiaje de nuestra congregación, de la estructura y de la hechura de nuestra iglesia y de la formación de cada uno de nuestros hermanos, bien sea los que están presencialmente o los que nos siguen virtual. Y queríamos arrancar con un tema como este, porque definitivamente es coyuntural en lo que es la parte formativa de cada uno de nuestros hermanos. Hemos llegado al final de este primer programa del Faro, dándole gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta este punto y hora. A los que viralizan estos contenidos les bendecimos también.
Y como siempre, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de